Vamos a hablar acerca del maoísmo. Bueno, el maoísmo es la ideología variante del marxismo y el marxismo-leninismo desarrollada por Mao Zedong. Bueno, el maoísmo o también se le puede decir como el pensamiento de Mao Zedong, es la variante del marxismo-leninismo planteada y desarrollada por el líder revolucionario Mao Zedong en el, en el marco del, en el marco de la Revolución Comunista China. En la República Popular China es la doctrina oficial del Partido Comunista de China. Sin embargo, tras las reformas iniciadas por Deng Xiaoping en 1978, tendentes a una economía de mercado, el socialismo con características chinas ha sido la política aplicada en el país y la definición oficial y el rol del pensamiento de Mao Zedong. En este país ha sido radicalmente modificado, aunque su imagen todavía preside la plaza de Tiananmen de Pekín. El término maoísmo nunca ha sido empleado oficialmente por el Partido Comunista de China, excepto como palabra derivada. El término preferido ha sido siempre pensamiento Mao Zedong. De la misma forma, algunos partidos maoístas fuera de China se denominan en ocasiones a sí mismos como marxistas-leninistas, lo cual refleja su idea de que Mao no modificó sustancialmente los planteamientos de Lenin, sino que se desarrolló y adaptó a la revolución china. Sin embargo, otros partidos maoístas consideran que Mao realizó aportes teóricos y prácticos que significaron un desarrollo sustancial del leninismo, por lo que se denominan marxistas-leninistas, maoístas o simplemente maoístas. Por ejemplo, el Partido Comunista de Nepal, maoísta, se diferencia de otras organizaciones como el Partido Comunista de Nepal, marxista-leninista unificado. Con dicho adjetivo hay partidos maoístas que sostienen que hoy es imposible defender la teoría de Marx y de Lenin sin estudiar los aportes de Mao y y la experiencia de la Revolución China en cuanto a la continuación de la lucha de clases bajo nuevas formas en el marco de la construcción de la sociedad socialista. Fuera de China, el término maoísta fue usado desde la década de 1960, generalmente de manera hostil, para describir a los partidos y personas que apoyaban a Mao Zedong, a su forma de comunismo como opuesta a la forma aplicada en la URSS, considerados a partir de la muerte de Losif Stalin, revisionistas por los maoístas. De hecho, sí, el Partido Comunista de China tiene diferentes ideologías. Está el maoísmo, que bueno, el maoísmo está separado por tres ideologías, que está el marxismo y el leninismo. Todo eso lo tenía Mao durante durante su gobierno. De hecho, la gente de China trataban a Mao como un dios, como un líder, como un revolucionario, o sea, tan poderoso, tan grande que no se imaginan. Pues miren, de hecho escuché que Mao dejó sus estudios a temprana edad para enfocarse nada más solamente en la política. Porque de hecho Mao tuvo padres, obviamente tuvo padres y hermanos. Los padres de Mao, bueno, su padre se llamaba Mao Jinchang. Fue un agricultor chino de la dinastía Qin, que bueno, que en la actualidad es China. De hecho, Mao Zedong fue el hijo de Mao Jinchang. Desde que Mao nació desde 1893.
hasta su muerte en 1976. El Partido Comunista de China, e incluso el pueblo chino todavía sigue recordando a Mao como un líder revolucionario, como un dios, porque siempre lo han tratado así el pueblo chino a su gran líder revolucionario. De hecho, ya había hecho un video de qué es o sea, quién es o quién fue Mao Zedong. También he hecho una del Partido Comunista de China, y así. Pues miren, primero primero es que necesitan ustedes aprender cómo es el comunismo. Porque acuérdense, porque la otra vez hice un video, pero como no estaba bien informado sobre el comunismo, capitalismo, nacionalismo, socialistismo y otras sistemas de política. O sea, no estaba como que bien informado bien, porque por eso un usuario me pasó un video de cómo era el comunismo, cómo era cómo era la democracia, cómo era el capitalismo, cómo era nacionalismo, el socialista y entre otros sistemas políticos. Bueno, para que ustedes sepan bien, vamos a hablar sobre el comunismo. ¿Cómo es el comunismo? Bueno, el comunismo es un sistema político, obviamente, pero es un movimiento político y socioeconómico surgido en el siglo XIX que aboga por un cambio radical en la estructura de la sociedad y un modo de organización socioeconómica a una sociedad comunista caracterizada por la propiedad en común de los medios de producción, así como por la inexistencia de clases sociales, del mercado y del Estado. El comunismo incluye una variedad de escuelas de pensamiento. La variedad filosófica de una sociedad comunitaria tiene antecedentes hasta la República de Platón y en los primeros cristianos. Comunismo primitivo. El comunismo como proyecto de socialización de los medios de producción surgió en el siglo espérense. A ver. No me acuerdo qué siglo es, a ver. No. Aguánteme. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, sí, surgió desde el siglo XV hasta el siglo XVI, bajo la forma de diversas teorías económicas basadas en el conectivismo agrario. Las más conocidas fueron la obra Utopia de Tomás Moro, Ciudad del Sol de Tomás Campanella y la ideología revolucionaria babovina, que derivó del movimiento jacobino de la Revolución Francesa. El diario comunista se convirtió a comienzos del siglo XIX en un complejo proyecto económico gracias a las diferentes corrientes del llamado socialismo utópico, del anarquismo y de las ramas obreras del socialismo y comunismo cristiano. El socialismo industrial de Henry de Saint-Simon sería un antecedente clave en el desarrollo de la organización política del comunismo actual. El más conocido de estos movimientos fue el socialismo científico de los pensamientos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels, bajo la cual la organización Liga de los Justos sería rebautizado como Liga de los Comunistas.
Ambos autores escribieron en 1848 el manifiesto del Partido Comunista. Por la influencia de su obra, el movimiento comunista adoptó una interpretación revolucionaria de la historia y la forma de partido político, convirtiéndose luego en una organización internacional unificada bajo las tesis marxistas. Según el marxismo, la historia es entendida como una lucha de clases permanente, cuyo inicio se debe a la aparición de las diversas formas de propiedad, las cuales estratifican a la sociedad de acuerdo a sus relaciones de producción, explotadores o explotados, dialectina, amo-esclavo. Estas relaciones generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otras formas de explotación y una clase dominante en una secuencia revolucionaria de nuevos modos de producción. En el capitalismo, las dos principales clases son el proletario, clase trabajadora, que constituye la mayoría de la población y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y la burguesía, clase capitalista, que constituye una pequeña minoría que obtiene ganancias a través del empleo de mano de obra salariada, plusvalia, durante la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, el modo de producción capitalista genera una serie de crecimiento de crisis cíclicas que solo pueden ser resueltas con una revolución proletaria, a la que requiere a su vez de la construcción del socialismo y finalmente del comunismo. Para llegar a este fin debe organizarse un partido comunista que conquiste el poder político y podría a la clase trabajadora en el poder, a su vez que establecería la propiedad social de los medios de producción, que es el elemento principal en la transformación de la sociedad hacia el comunismo. A lo largo del siglo XIX, los términos comunismo y socialismo se usaron como sinónimos. No fue sino hasta la revolución bolchevique que el vocablo socialismo llegó a referirse a la primera fase del modo de producción comunista. Tanto Karl Marx como Vladimir Lenin breven los siguientes periodos o frases. Número 1. Un periodo de transición, donde se iniciaría la llamada dictadura del proletariado, a la cual siguen inmediatamente las restantes dos frases, ya como parte del desarrollo del comunismo como de producción. 2. Una primera fase del comunismo, que Lenin llamaría sociedad socialista, en donde se recibiría bienes de acuerdo a la contribución laboral con vales de trabajo o similares, todavía basada en una forma de derecho. 3. A una fase superior en la que cada individuo contribuirá según sus capacidades y recibirá acorde a sus necesidades, atendiendo comunitariamente a las diferentes posibilidades e intereses personales, yendo más allá de la noción contractual e impersonal de derecho, tendido como residuo pequeño burgués de la cooperación social. En el periodo de transición terminaría cuando desaparecen las clases sociales, lo cual lleva a que el Estado, entendido como una herramienta de dominación de la clase dirigente sobre la otra, debe extinguirse como forma de reglamentar internamente la sociedad. Existen discrepancias cruciales entre las diferentes corrientes del marxismo, en especial por parte de intérpretes
bolcheviques y no bolcheviques, de las tesis de Marx, así como también posiciones críticas encontradas desde fuera del marxismo sobre la continuidad o no entre Marx y Lenin. Respecto a cuál debería ser la forma de producción, el rol del Estado y en general la naturaleza de cada una de las fases de desarrollo del comunismo, de ver anarquismo y marxismo. Otras formas de comunismo no marxista son el anarcocomunismo, Piotr Kropotkin, Bakunismo, Mikhail Bakunin, comunismo de consejos, eurocomunismo, etc. Junto con la sociodemocracia, el comunismo se convirtió en la tendencia política dominante dentro del movimiento obrero internacional durante la década de 1920. Si bien el surgimiento de la Unión Soviética como el primer estado socialista, el mundo del mundo llevó a la asociación generalizada del comunismo como el modelo económico soviético y el marxismo-leninismo. Algunos economistas intelectuales argumentaron que en la práctica el modelo funcionó como una forma de capitalismo de Estado o una economía administrativa o dirigida no planificada. Los estados comunistas actuales son 5: la República Popular China, maoísmo y deguismo; Corea del Norte, Juche; Laos, Pathet Lao; Cuba, castrismo; y Vietnam, Doi Moi. Sin embargo, ninguno de estos países cumplen con la definición de comunismo, y su compromiso con la abolición del capitalismo es discutible. La crítica del comunismo se puede dividir en dos grandes categorías: la que se ocupa de los principios y la teoría comunista, y la que se ocupa de los aspectos prácticos de los estados comunistas del siglo XX. Pues bueno, el comunismo tiene el marxismo y el leninismo. Esas son las ideologías que utilizó Mao. Que obviamente la ideología de Mao se llama Mao, el maoísmo, pues. Pero también hay otra ideología llamado el deguismo. Vamos a ver qué es el deguismo primero. Teoría de Deng Xiaoping, serie de ideologías políticas y económicas desarrolladas por primera vez por el líder chino Deng Xiaoping. La teoría de Deng Xiaoping, también conocido extraoficialmente como el deguismo, es la serie de ideologías políticas y económicas desarrolladas por primera vez por el líder chino Deng Xiaoping. La teoría pretende rechazar el marxismo-leninismo o el maoísmo, sino que busca adaptarlos a las condiciones socioeconómicas existentes en China. Deng también hizo hincapié en la apertura de China al mundo exterior, la implementación de un país, dos sistemas, y a través de la frase buscar la verdad a partir de los hechos. Una defensa del pragmatismo político y económico. Ahora vamos a hablar sobre el Juche, ideología política norcoreana. El Juche o Suche, también conocido como el socialismo al estilo coreano o el pensamiento de Kim Il-sung, nombre que se debe al líder comunista norcoreano Kim Il-sung.
Es la ideología comunista que define la soberanía y la política de Corea del Norte establecida en el artículo 3 de la Constitución norcoreana. La idea Juche es un sistema filosófico ideológico cuya formulación se atribuye al presidente interno Kim Il-sung y cuyo desarrollo posterior se atribuye a Kim Jong-il. Dicha doctrina se comprende como la adaptación concreta antirevisionista del marxismo y su método material histórica a las condiciones naturales, de las condiciones materiales en idiosincrasia propiamente y exclusivamente coreanas, la cual oficialmente es parte del programa y puntos del Partido del Trabajo de Corea y del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. También es identificado como una evolución general del marxismo-leninismo dedicada a la exploración del rol del hombre como maestro de su propio destino y de la naturaleza. Por lo tanto, sus bases fundamentales pueden ser aplicables a otros contextos aparte del coreano. Oficialmente la idea Juche plantea que el dueño de la revolución y la construcción son las masas populares y que estas tienen también la fuerza para impulsarías en este sentido. El Juche concibe al ser humano como dueño y transformador del mundo, ya que considera que los fenómenos sociales son meros reflejos de las condiciones materiales históricas, aunque se adapta que dichas condiciones pueden influir sobre los fenómenos sociales. De esta manera, el Juche afirma que hay que desarrollar una conciencia ideológica para transformar la sociedad. Así se desarrolla una unicidad ideológica y de dirección al concebir al líder, el partido y las masas como un ente sociopolítico con el mismo fin. También, a ver, me sigue otra. El de Laos, a ver, la ideología del Partido Comunista de Laos, Pathet Lao, Organización Revolucionaria Laosiana. El Pathet Lao, oficialmente el Ejército Popular de Liberación del Laos, fue un movimiento político comunista e independentista de Laos formado a mediados del siglo XX. El grupo finalmente logró asumir el poder político absoluto el 12 de diciembre de 1975, después de la Guerra Civil Laosiana. Los Pathet Lao siempre estuvieron estrechamente asociados con los comunistas vietnamitas. Durante la Guerra Civil fue efectivamente organizado, equipado e incluso dirigido por el Ejército Popular de Vietnam. Lucharon contra las fuerzas anticomunistas en la Guerra de Vietnam. Finalmente el término se convirtió en el nombre genérico de los comunistas laosianos. La fuente más importante de ayuda militar el movimiento fue China. Bajo las órdenes de Mao Zedong, el Ejército Popular de Liberación proporcionó 115.000 armas, 920.000 granadas y 170 millones de balas, y entrenó a más de 700 de sus oficiales militares. Ahora, el catrismo.
Pues el catrismo se refiere al líder revolucionario cubano, Fidel Castro. Fidel Castro, político y revolucionario cubano, fue un político revolucionario marxista y abogado cubano tras derrocar la dictadura de Fulgencio Batista mediante una guerra de guerrillas durante la Revolución Cubana. Ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años como primer ministro entre 1959 hasta 1976 y presidente entre 1976 hasta 2008. Es considerado por diversas fuentes como dictador. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de ideología marxista-leninista bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaban a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. También fue diputado de la Asamblea Nacional de Poder Popular desde 1976, así como comandante de jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias entre 1956 y 2008, y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder de su país y transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl Castro. Profesionalmente era abogado, licenciado en Derecho Diplomático y doctor en Derecho Civil. Se inició en la vida pública como guerrillero opositor tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue llevado a prisión. Tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planteó la invasión guerrillera de 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución Cubana y derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista. El 1 de enero de 1959 fue nombrado como primer ministro el 27 de febrero, el mismo año, por el presidente Manuel Urrutia Cleo. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario estableciendo un estado socialista. Tras la reforma constitucional en 1976, fue elegido presidente del Consejo del Estado y del Consejo de Ministros. En los años 1990, una severa crisis económica, conocida como el Periodo Especial, lo que provocó un aumento de los balseros cubanos y la mayor protesta desde el inicio de la revolución, conocida como Maleconazo. El 16 de febrero de 2008, en una carta publicada en el diario Granma, anunció que no se presentaría ni adaptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 de febrero del mismo año. En el ámbito internacional, inicialmente estableció buenas relaciones con los Estados Unidos, luego estrechos lazos con la Unión Soviética, después de una serie de expropiaciones a ciudadanos estadounidenses. Los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico al gobierno cubano. Desde entonces, su relación con este país fue
antagónica, y especialmente tras la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, recibió condenaciones nacionales y extranjeras, debido a su gestión y a las características controvertidas de sus políticas. Se ha generado un polémico e intenso debate de trasfondo ideológico. Falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016, a la edad de 90 años. Al momento de su fallecimiento, la revista Forbes afirmó que el patrimonio dejado por Castro ascendió a unos 900 millones de dólares, de su hermano Raúl Castro. Lo sucedió primero como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, y por tanto como presidente de Cuba desde 31 de julio de 2006 de manera interina, y desde 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018 de forma oficial, y luego como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde abril de 2011. Ya iba a decir de China, pero es de Cuba. Y por último, el Doi Moi, programa de reforma integral que cubre la economía y muchos otros aspectos de la vida social, iniciada por el Partido Comunista de Vietnam en la década de 1980. El Doi Moi es un programa de reforma integral que cubre la economía y muchos otros aspectos de la vida social, iniciada por el Partido Comunista de Vietnam en la década de 1980. Después de BI Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam en 1986. Las reformas económicas se han llevado a cabo en paralelo con Doi Moi en otras áreas como administración, la política, la cultura y la educación. Sin embargo, la política vietnamita solo tuvo cambios pequeños y no rápidos en comparación con la economía, pero aún conserva un modelo marxista-leninista del socialismo. Doi Moi en Vietnam es similar a la nueva política económica de la Unión Soviética, liderada por Lenin entre 1921 hasta 1924. La reforma y apertura en China, la renovación en Laos, el Doi Moi en Vietnam después de 1986 es visto como una reaplicación del modelo de la NEP de Lenin. Las opiniones sobre la innovación económica de Vietnam y China se basan principalmente en las experiencias de reforma de los países de Europa del Este. Pero en Vietnam y China las reformas solo se aplican en el campo económico y no vienen acompañadas de grandes convulsiones político, ideológicas y sociales.